Dios te bendiga, bienvenido a nuestra serie Reconstruyendo las Fortalezas que edifican nuestras vidas, basado en el libro de Nehemías. Y el estudio número 3 que nos ocupa en esta ocasión se titula así: Moviéndonos en el tiempo de Dios. Porque rara vez Dios se presenta en nuestras vidas cuando demandamos o esperamos, pero siempre lo hace en el tiempo correcto, porque el tiempo de Dios es perfecto. En el griego se usan dos palabras para referirse a tiempo: kairos, que es el tiempo de Dios, perfecto y eterno, y cronos, que es el tiempo que corre en las manecillas de nuestro reloj, insuficiente y finito. ¿Y por qué razón? Porque muchas veces nos movemos en nuestro propio tiempo a expensas de la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es movernos en el tiempo perfecto de Dios. Y el desafío en este estudio, hoy en esta hora, es que aprendamos a interpretar los momentos, los tiempos, las sazones, para movernos y unirnos al tiempo de Dios y no a nuestro propio tiempo. Es lo que aprendemos en la vida del profeta, del hombre de Dios que fue Nehemías, un hombre que cumplió el propósito de Dios para el tiempo de Dios. Si recuerdan un poco el contexto del libro, Nehemías fue un hombre que fue a reconstruir los muros después de estar más de 70 años estos muros destruidos, y no por falta de intentos. Esdras capítulo 4 nos dice que otros habían intentado anteriormente reconstruir y levantar, pero sus intentos habían sido frustrados. Sin embargo, vemos cómo Nehemías tiene éxito. Leyendo el libro, al final nos damos cuenta que pudo lograr en 52 días una hazaña que en más de 70 años otros no habían podido lograr. Bueno, Isaías nos dice que Nehemías vivió en el tiempo de Dios, se movió en la palabra perfecta de Dios. En el capítulo 49, versículo 8, la palabra dice: en el tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra y la des por heredad. Por lo tanto, ¿por qué en el tiempo de Nehemías, no antes y no después? Porque Nehemías se puso en las manos de Dios, porque Nehemías deseó moverse en el tiempo de Dios y no en su propio tiempo. Nehemías estuvo 4 meses orando y ayunando por el mover y el sentir de Dios, y es que en las manos de Dios es donde mejor podemos estar. Por eso esa frase es muy recurrente tanto en el libro de Esdras como de Nehemías, porque la buena mano de Dios estuvo sobre nosotros. Fíjense, tan importante como hacer y actuar bien es hacer y actuar en el tiempo correcto. Eclesiastés capítulo 3:1 nos dice: todo tiene su tiempo, debajo del cielo y de la tierra todo tiene su hora. ¿Cuál es la diferencia entre un excelente bateador y uno que no lo es? El tiempo en que saca el bate para hacer el swing. ¿Cuál es la diferencia entre un buen ciclista, entre un buen corredor de fondo y otros que no lo son? Que saben medir exactamente el tiempo en la arremetida y en salir del resto del grupo. Si lo haces con mucho tiempo de antelación, te fundes y te agotas antes de llegar. Si lo haces con corto tiempo, es demasiado tarde. En tu propia vida puedes constatar también cuando has quemado etapas y lo que ha ocurrido, y cuando has hecho las cosas en el tiempo preciso y las cosas que han ocurrido a partir de ellas. Como por ejemplo, un nacimiento de un bebé, pero no es lo mismo el nacimiento de un bebé en un matrimonio que lo ha esperado, que lo ha buscado. ¿Cuánta felicidad nos puede traer? Que en un adolescente de 14 años, cuántas preocupaciones, cuántas incertidumbres, cuántos enfrentamientos puede producir. O el sexo dentro del matrimonio con la persona que amas es entregarse y es la vía también para procrear y formar una familia. Sin embargo, cuando lo hacemos fuera del matrimonio, de la manera en que Dios lo ha creado, y lo hacemos como una manera de llenar vacíos y espacios para experimentar, pues también vemos todas las tristezas y las decepciones que puede ocurrir en la vida de las personas. Tiempo, el momento exacto, moviéndonos en el tiempo de Dios, es la clave para encontrar el éxito y construir un verdadero futuro. De hecho,
Jesús nos enseña esto en su ministerio de una manera profunda. Por ejemplo, cuando María quiso que convirtiera el agua en vino, Jesús le dijo: mujer, ¿no sabes que todavía no ha llegado mi tiempo? Y cuando comenzó a predicar el Evangelio en Marcos capítulo 1, versículo 13, Jesús comenzó a predicar y comenzó a decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y en lo último de su ministerio, en Lucas capítulo 9, 51, Jesús dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él debía ser de recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Qué importante es entonces distinguir, discernir el tiempo de Dios para unirnos en ese perfecto tiempo, no en el nuestro, sino en su tiempo que es eterno y perfecto. Nehemías capítulo 2, del 11 al 20, nos enseña Nehemías 3 maneras en las que se movió en el perfecto tiempo de Dios, de manera que tuvo éxito. Primero, Nehemías se movió en el perfecto tiempo de Dios para llevar a cabo la visión de Dios y el sentir que Dios había puesto en su corazón. Primero, dice el versículo 11, que Nehemías al llegar a Jerusalén pasó 3 días allí y no hizo nada más. Probablemente descansar, alimentarse, renovar sus fuerzas. Y su llegada no fue una llegada pomposa, fue una llegada discreta, fue una llegada de bajo perfil, fue una llegada prudente. De hecho, no declaró absolutamente a nadie el propósito por el cual había llegado. Tercero, al tercer día se levantó de noche encubiertamente, solo con un pequeño grupo de hombres, para recorrer la ciudad y ver por sus propios ojos, observar por él mismo la situación en la que estaba. Está claro entonces que hasta el momento Nehemías no quería ser protagonista. Hasta el momento Nehemías no quería cubrir las portadas de las revistas. Ha llegado el restaurador, el hombre grande. No, la palabra de Dios declara que hasta el momento Nehemías llegó con la actitud de investigar. Nehemías llegó con la actitud de amarrar los cabos sueltos, de conocer por él mismo, de armar una estrategia antes de declarar el propósito por el cual él había llegado a la ciudad de Jerusalén. El versículo 6, el versículo 16 incluso dice que ni los mismos príncipes, ni los oficiales, ni los sacerdotes, ni los judíos, ni los que estaban construyendo en la obra sabían la razón por la cual Nehemías había llegado a la ciudad. ¿Y esto por qué? Porque Nehemías sabía que si antes de tiempo compartía la visión y el sentir de Dios, pues entonces serían frustrados, ahogados sus planes. ¿Por qué razón? Porque las personas a las que Nehemías se estaba acercando eran personas que habían perdido la fe. Eran personas muy desalentadoras, eran personas amargadas y su visión tendría una muerte prematura. Piensa cuántas veces hemos compartido la visión y el sentir que Dios ha puesto en nuestros corazones antes de tiempo y hemos recibido solamente decepciones, hemos recibido críticas, hemos recibido objeciones y simplemente lo hemos guardado entonces en un closet, lo hemos guardado en una gaveta, en nuestro oscuro, una área oscura de nuestro corazón, porque no hemos recibido el apoyo y no hemos recibido la fe. ¿Por qué? Porque tal vez compartimos y hablamos el propósito de esa visión antes de tiempo. Y esto era lógico, porque si recuerdan, ya ellos habían intentado en un lapso de 70 años algunas veces hacer el mismo propósito y simplemente se habían frustrado. Parece ser que ya se habían acomodado a 70 años vivir en ruinas. Segundo, si notan también, cuando Nehemías da el recorrido, habían hasta lugares en los que no pudo pasar por la cantidad de escombros, la montaña, el desafío era grande. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir en la mente de una persona que ha vivido por tanto tiempo creyendo que esa montaña no se puede mover? Puro negativismo. Y en tercer lugar, tenían grandes enemigos opositores que se estaban beneficiando y lucrando por la desgracia de ellos, cobrando altos impuestos y ofreciendo trabajos mal pagados. Por lo tanto, no querían que el cambio ocurriese. Entonces, si Nehemías compartía la visión, si Nehemías declaraba, si Nehemías de momento llegaba anunciando a lo que el Señor le había enviado, probablemente sus planes serían ahogados, frustrados y hubiese recibido una fuerte oposición sin haber podido hacer mucho. ¿Pero qué hizo Nehemías? Esperó, conoció, armó un plan, se ató y se
asió de una información vital antes de compartir. Lo segundo que hizo Nehemías, que lo puso en el mover perfecto de Dios, es que él llamó a otros, compartió la visión con el pueblo, porque sabía que para cumplir una visión grande tenía que sumar a otros, no se trataba solo de él, pero lo hizo en el tiempo de Dios y no en su propio tiempo. Noten por qué. ¿Por qué Nehemías compartió la visión en el tiempo de Dios? ¿O qué hizo que compartiera esa visión justo en el perfecto tiempo de Dios? Bueno, en primer lugar, porque Nehemías apeló a la conciencia del pueblo. El versículo 17 dice: vosotros veis el mal en que está Jerusalén, en que están los muros, en que están las puertas. Edifiquemos entonces la ciudad. Vengan a edificar, levántense y dejen de estar en oprobio. ¿Por qué digo que apela a la conciencia de ellos? Bueno, porque ese era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no se espera que viva en ruinas y en destrucción. El pueblo de Dios debe vivir en la ciudad, en el lugar de Dios, en la prosperidad que Dios tiene para ellos. ¿Qué clase de Dios es entonces ese en el que su pueblo vive en estas condiciones? Por lo tanto, Nehemías apela al propósito de Dios para el pueblo, a la Jerusalén de Dios que era casa de oración, a las naciones, lugar de salvación y fuente de luz. En segundo lugar, también Nehemías, para despertar el llamado y la visión en otros, compartiendo la visión en el tiempo de Dios a su propio testimonio. En el versículo 18, la primera parte de Nehemías dice cómo la buena mano de Dios había sido sobre él. Usa su testimonio, su experiencia de llamamiento para inspirar a otros, porque cuando compartimos nuestra experiencia con Dios, inspiramos a otros a vivir la suya propia. Y en tercer lugar, Nehemías apela también a la confirmación, al llamamiento de Dios, pero a través de otros líderes y autoridades espirituales y gobiernos. En este caso, el versículo 18b, Nehemías dice también las palabras al pueblo que el mismo rey le había dicho antes de salir para Jerusalén, en confirmación de que era el mover de Dios, porque era Dios quien estaba trabajando en el corazón del rey. Y esto es importante porque Dios también habla por otros. De buena a primera yo me veo como pastor, pero nadie más me ve como pastor y yo digo, Dios me está llamando como pastor, pero Dios no confirma ese llamado, ese ministerio a través de otros. Pues tengo que reevaluar entonces, porque mi servicio no es para mí, es para otros. Y si no estoy bendiciendo a través de ese don que digo tener a otros, debo entonces reevaluar. Pero ¿qué está haciendo Nehemías? Apela al propósito de Dios para ellos, apela al testimonio de Dios y mover en su vida, y apela también a la manera en que Dios había movido el corazón del rey para llevarlo hasta ese lugar. Y en tercer lugar, ¿por qué decimos que Dios usó a Nehemías y Nehemías se movió en el propósito de Dios? Porque Nehemías en el tiempo de Dios fue que enfrentó a la oposición y enfrentó a los enemigos de Dios. Miren, en el versículo 10 del capítulo 2 vemos también que ya Nehemías, incluso antes de llegar a Jerusalén, sabía que existían enemigos. Pero no es hasta el versículo 19 y 20 que hace una declaración de fe hacia ellos. Noten que Nehemías sí dio respuesta a la oposición, sí dio respuesta a los enemigos de Dios, pero no vivió para responder a las críticas, a las insinuaciones y a las ofensas de ellos, porque sabía que desde el punto de vista en que lo hiciese no tendría tiempo para nada más, porque Satanás sabe que cuando te interesan y te entretienen lo que otros piensan de ti, pues entonces no faltará a tu mesa la crítica, el bochorno y las palabras de difamación. Versículos 19 y 20. Cuando lo oyeron 3 hombres, tal vez te embulles para ponerle uno de ellos a tus hijos, Sanballat, Tobías y Gesem. Y cuando oyeron lo que estaba haciendo el pueblo, hicieron escarnio de ellos. Incluso les acusaron de estar rebelándose contra el rey. Y Nehemías respondió lo siguiente: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes, la palabra de ustedes no tiene palabra, la palabra de ustedes no tiene suerte, no tiene parte,
no tiene herencia, memoria en Jerusalén. Ahora, ¿cuándo fue que Nehemías enfrentó a la oposición, aún sabiendo que existía desde antes? Bueno, el versículo 18b nos explica que cuando el pueblo se levantó todos juntos a edificar, cuando se unieron, fue que Nehemías dijo: ahora es tiempo de enfrentar a los que se nos enfrentan. ¿Por qué? Porque no podemos vencer al enemigo si primero no estamos unidos. Si el matrimonio no está unido, si la familia no está unida, si la iglesia no está unida, no podemos hacer frente al enemigo común que tenemos, que es Satanás. Esto entonces, ¿qué nos dice? Que lo que confirma Jesús, una casa dividida entre sí no puede permanecer. Así que, ¿qué necesitamos para vencer? Unidad. Y la unidad parte desde el punto en que dejamos de decir yo o ustedes para decir nosotros. Nosotros pecamos, nosotros fallamos, pero también nosotros nos levantaremos. Nehemías no llegó buscando venganza. Nehemías llegó uniendo al pueblo. Y en esa unidad se creó la fortaleza. Y en esa unidad es que venceremos. Por lo tanto, no te levantes en contra de los que se levantan para destruirte si primero no has trabajado en ti, en la unidad de los tuyos y en la unidad del pueblo de Dios. Así que, concluyo. Vivimos en un tiempo de impaciencia. Vivimos en un tiempo donde todo lo queremos instantáneo. Nos han enseñado a no esperar, creyendo que esperar es una pérdida de tiempo. La cultura nos ha enseñado, a través incluso de ejemplos triviales, pero esenciales en nuestra vida, como café instantáneo, como la comida rápida, las redes sociales, el servicio, a que todo sea cuando queremos y en nuestro tiempo. Pero con Dios no funciona así, porque la palabra de Dios nos dice que son aquellos que esperan en Dios los que obtienen las promesas de Dios. Porque cuando esperamos en Dios, Dios obra y Dios trabaja. Cuando esperamos en Dios, aprendemos la paciencia. Y la palabra dice: ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, Señor. Mi esperanza no está en algo. Mi esperanza está en alguien que es fiel y consistente en su palabra y en lo que ha prometido para su pueblo. Obtén el fruto de la espera, que es la paciencia. Pacientemente esperé al Señor. Él oyó e inclinó hacia mí, escuchó mi clamor y también respondió. Cuando esperamos en Dios, obtenemos la atención de Dios. Cuando esperamos en Dios, conseguimos el poder de Dios. Cuando esperamos en Dios, escuchamos claramente su voz y tenemos un encuentro más nítido y cercano con su presencia. Esperé en Jehová y guardé en él mi camino, y él me exaltó y él me prosperó y me llevó hacia lugares de delicados pastos para heredar la tierra. Les dejo la promesa de Isaías capítulo 40, versículos 29 y 31. Si esperas en Dios, Él te dará esfuerzo cuando estés cansado y multiplicará las fuerzas cuando no tengas ningunas. Porque Jehová, a que en Él espera, le renovará sus fuerzas, le dará nuevas fuerzas, levantará alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Si esperas en Él y guardas